Bueno, vamos a meditar hoy en qué es la iglesia y por qué. ¿Por qué es importante? Y para entender lo que es la iglesia, le voy a contrastar con lo que no es la iglesia. La iglesia no es el edificio, obviamente. La iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa reunión de personas, una asamblea, una congregación de congregantes. Por eso la iglesia no es el edificio, no es el templo. Y bueno, eso es difícil sacar eso de la mente, porque cuando uno dice, mira, ahí está la iglesia, y uno apunta y es el edificio, ¿verdad? Pero la iglesia es la gente, no es el templo. Tenemos que cambiar ese paradigma, esa manera de pensar. La iglesia es la gente que se reúne para adorar a Dios. La iglesia de Cristo es la gente que tiene a Cristo como su Señor y su Rey. Jesús fue quien fundó a la iglesia, y la base de la iglesia es esta: que Jesús es el Señor. Así se lo dijeron a los discípulos. Si vamos ahí al pasaje de Mateo 16, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia no es un edificio o un templo, ni tampoco es un club de admiradores de Jesús. La iglesia está formada por personas que hacen esta declaración: Cristo es el Rey, Cristo es el Hijo de Dios. Por eso la iglesia no es un club de admiradores de Cristo. Jesús llama a discípulos para que se unan a la misión de hacer discípulos que hacen discípulos de todas las naciones, discípulos que están dispuestos a seguirlo a la cruz. Eso significa que sus discípulos están dispuestos a ir a la muerte siguiendo a Cristo, están dispuestos a obedecer a Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la diferencia, porque un fan, un admirador, echa porras, desde lejos aplaude y mira, ay, mira qué bonito. Un fan no tiene que prepararse, no tiene que hacer gran cosa, no arriesga nada un fan. Pero un discípulo, la iglesia, que es la gente de Dios, el pueblo de Dios, sí arriesga, sí tiene un papel en el show. El fan solo observa, pero el discípulo es parte del show. La gente de Dios sí arriesga, tiene un papel principal, en el plan de Dios. La iglesia, por eso, no es una empresa humana, no es una invención mía. Fue fundada por Cristo, fue fundada por Dios, es el plan de Dios y no hay un plan B. La iglesia es el plan de Dios. Mire lo que dicen las Escrituras. Vamos a 1 Corintios 12. A cada uno se le dio una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados
por un solo espíritu, para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y si brincamos hasta el 27, dice, ¿cómo dice? ¿Qué son ustedes? Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. No somos fans de Cristo, no echamos porras a Cristo. La iglesia es la gente de Dios y eso es importante porque es el cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia no son fans, son el elemento que Dios usa para tocar al mundo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es las manos, son los pies, es la boca de Cristo. Por eso la iglesia es un proyecto divino hecho realidad en Cristo Jesús y fundado por Él. No es algo voluntario para los que proclaman a Cristo como Señor ser parte de la iglesia. La iglesia implica que está en la vida del creyente, de un discípulo de Jesús. No es algo metafórico. Es bíblicamente espiritual, es decir, es algo real que transforma el mundo aquí y ahora, porque en la iglesia se manifiesta el poder, la presencia y el propósito de Dios, ya que es el pueblo de Dios, la gente de Dios, porque Dios mismo, escuche bien esto, Dios mismo habita en cada uno de los miembros de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los que somos de Cristo tenemos que participar en la iglesia, ser esa gente de Dios que Dios usa. Por eso tenemos que cuidar cómo hacemos las cosas, porque el fin no justifica los medios. Los medios, la manera en que hacemos las cosas deben de siempre expresar a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo como iglesia, como gente de Dios. Por eso tenemos que ser guiados por la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Eso quiere decir que en todo lo que hacemos buscamos la santidad, no la santurronería. Es decir, mire la iglesia de Corintio que acabamos de leer. Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Corintio, y Corinto tenía muchos dones espirituales. Hace una lista ahí de todos los que había, pero estaban mal ejercidos. Había divisiones, había competencias, había egoísmo, había arrogancia. Ejercer dones espirituales dados por Dios no es garantía de santidad. Por eso en el capítulo 13 Pablo les dice: les voy a enseñar un camino más excelente. Usen el amor, busquen el amor, hagan todo lo que tienen que hacer, háganlo con amor. Por eso la santidad tenemos que entender que es un proceso. Vamos a 1 Corintios 1:2. Dice así Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. A ver, vamos a entender bien eso. Pablo dice que han sido justificados. Eso quiere decir que han sido salvos por la fe en Cristo. Es lo único que te puede salvar, no son las obras, es la fe en Cristo. La fe en Cristo es contada como justicia, y eso significa que ya estás apartado para Dios. Pero ahí no acaba, porque hay una tensión, porque dice: son llamados a ser su santo pueblo. O sea, son llamados a ser santos, es decir, todos los que proclaman a Jesús como su Señor son santificados, pero al mismo tiempo son llamados a ser santos. Y eso nos debe dar esperanza. Nadie puede decir seriamente: soy absolutamente perfecto, absolutamente santo en la vida cristiana. Ser santificado no es lo mismo que ser santo. Ser santificado es algo que te pasa a ti, algo que viene de afuera y te santifica. Y esa es la fe en Cristo.
Gracias a su sangre, a su sacrificio, nosotros somos santificados. Dios te apartó para su pueblo santo, para ser la gente de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos el llamado de ser santos, el llamado a obedecer. Y ahí sí depende de nosotros. Por eso hay esperanza, porque la santidad es un proceso de aprender a obedecer. Hay mucho lugar para crecer en la santidad, en las relaciones personales, en la relación con Dios, en unirnos a la misión de Dios, en servir a la iglesia, en ser una iglesia sana, en ser un buen padre, en ser una buena madre, un buen hijo, una buena hija, ejercer los dones que Dios te da, en el conocimiento de Dios, en vivir la paz, en vivir en alegría, con bondad, en muchas áreas de la vida. Tenemos espacio para crecer en santidad y tenemos que hacerlo porque somos el cuerpo de Cristo. Y por eso la santidad, aparte de que es un proceso, es en Cristo. Dice la palabra de Dios: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser su santo pueblo. Santidad no es religiosidad, no son actividades huecas. Jesús era santo, pero no era como los fariseos. Había una gran diferencia. La santidad de Cristo era desde el interior hacia el exterior. La de los fariseos era un esfuerzo externo de las apariencias. Ellos querían mostrar algo por fuera. Miren qué generoso soy. Miren, diezmo aquí, diezmo todo. Miren, oro en medio de las calles para que todos me vean. Era algo exterior. Ellos querían mostrar algo por fuera, no por dentro. Por dentro podían pensar, sentir lo que se les diera en gana. Por eso Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, tumbas muy bonitas. Por afuera se ven bonitas, pero por dentro, ¿qué hay? Se está pudriendo todo. Hay descomposición. Entonces Jesús nos llama a la santidad en Cristo. La santidad no es volvernos como los fariseos, estrictos con las reglas religiosas. Ellos querían cumplir cada pedacito de la ley de manera externa, de manera mecánica, sin tener que meter el corazón a la intención de la ley, a cómo era el carácter de Dios. Los fariseos querían cumplir todos los ritos, todas las comidas, días de celebración, seguir una religión. Eso no es ser cristiano. La diferencia es buscar la santidad en Cristo con una relación con Dios. La diferencia es la relación con Dios, ser guiados por Dios, ser del mismo carácter de Dios, humilde, generoso, bondadoso, reflejar las actitudes de Cristo, no ser nunca arrogantes o soberbios, no rechazar la palabra de Dios, no rechazar o ignorar su palabra, no desviarse siguiendo otros ídolos vanos que ocupan el lugar de Dios, sino seguir el camino, la verdad y la vida. Por eso la iglesia, que es la gente que ha sido santificada por Cristo y llamada a ser santa, a vivir la santidad como un proceso en Cristo, la iglesia por eso tiene que ser real, tiene que ser local, es una expresión de algo aquí y ahora que uno puede palpar. Por eso tenemos que unirnos a una iglesia local. Y yo entiendo la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia como la ve Dios. Dios ve a todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, como una sola iglesia. Amén, aleluya. Y nosotros, si creemos en Cristo, somos parte de esa iglesia. Pero de nuestro lado de la eternidad, vemos a la iglesia de manera local. Es decir, donde tú vives tu fe. Y para eso tienes que ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. No puedes ser miembro de la iglesia universal. Y no estoy hablando de la unidad. En el sentido universal,
todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, somos uno en Cristo, tenemos el mismo espíritu, pero todos tenemos que participar en la iglesia local. No puede ser alguien que te diga, soy seguidor de Cristo, pero no voy a la iglesia. ¿Cómo puede andar un miembro del cuerpo de Cristo ahí solo? Imagínese un ojo ahí caminando. Eso no pasa. Todos tenemos que participar en una iglesia local. Los discípulos de Cristo eran parte de una iglesia local. En las Escrituras lo vemos. Ahorita estamos leyendo la iglesia ¿de dónde? De Corinto. Era parte de una iglesia local. Había la iglesia de Éfeso, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma. La iglesia de cada lugar era una iglesia local que tenía sus miembros locales, sus pastores locales. Yo soy pastor de aquí, de este rebaño que se reúne en Creswell, Oregon. Aquí es donde Dios me puso. Yo tengo autoridad espiritual aquí. Soy el obispo, el supervisor de aquí de Creswell. En esta iglesia llamada Nueva Esperanza, yo no estoy supervisando la iglesia de la Trinidad en Springfield o la iglesia Vida en Washington. Soy de aquí. Aquí vivo mi fe, aquí doy cuentas a ustedes. Aquí los ayudo, aquí superviso, aquí llevo la palabra de Dios y cada quien tiene que hacer eso de manera local. Pertenecer a una iglesia. ¿Cómo se pertenece a una iglesia? Bueno, pues siendo un miembro oficial. Si ya te bautizaste, pues dices, ahora me moví aquí voy a adorar a Dios con ustedes y me voy a comprometer a seguir a Cristo con ustedes. Y si no te has bautizado, pues al bautizarte te haces miembro de la iglesia, te injertas en la vida verdadera por medio del bautizo. Bautizo es declarar que Jesús es mi Señor de manera pública y después viviendo las responsabilidades y los privilegios de un miembro local de la iglesia. No existe eso de yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. ¿No han escuchado esta? No, yo no necesito la iglesia, Dios está en todos lados, ¿no? Sí, Dios está en todos lados, pero el plan de Dios es ser el cuerpo de Cristo. No puede decir uno yo soy cristiano y Cristo y yo estamos bien, yo no necesito la iglesia. No se puede hacer eso. Ese no es el plan de Dios. El crecimiento se da en la iglesia. Ese es el plan de Dios. No puedes decir que amas a Dios si ni siquiera puedes amar a tu hermano que está a tu lado. En soledad no se puede vivir el cristianismo. Dios nos ha llamado a un cuerpo, a ser miembro de un cuerpo, a ser parte de una familia. No se puede crecer en santidad ahí solito, aislado de nada. Eso es trampa. Es un engaño del enemigo para aislarte y aprovecharse de ti. Al enemigo le conviene que estés solito, porque ahí te va a llevar a pasear. Que seas un cristiano, eres así separado, es una papa espiritual. O sea, eso le encanta al diablo. Que un cristiano se vaya solamente por los placeres efímeros de este mundo, excelente para el enemigo. Que esté dormido espiritualmente, que no haga lo que tiene que hacer, que se mantenga como un bebé espiritual, excelente para el diablo. ¿Qué amenaza es un bebé espiritual en una guerra espiritual? ¿Qué te puede hacer un bebé en la guerra? Nada. Un bebé que no sabe orar, que no sabe su Biblia, que no apoya a la iglesia con sus ofrendas, con su tiempo, ejerciendo sus dones, uniéndose a la misión, convirtiendo muertos espirituales en vivos en Cristo. Para eso es una maravilla para el enemigo. El enemigo está en una juguetería, como un niño en juguetería en este mundo, porque los seguidores de Cristo están dormidos. No hacen nada. No hay quien le enseñe a los nuevos creyentes. No hay quien sacrifique nada para Cristo, para edificar su iglesia. Así el diablo hace estragos en la guerra espiritual, hace lo que se le venga en gana.
Lleva a todos cautivos bajo las mentiras de este mundo. Nadie te ama. Busca solamente lo que tú quieras. Dios no existe. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si los cristianos no hacen nada. Pero ese no es el plan de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo, la voz de Cristo. Pero si los cristianos se ponen las pilas, se juntan para trabajar, para animarse unos a otros, para enseñarse la Biblia, para meditar en ella, para orar juntos, sanar enfermos, traer a la gente de la oscuridad a la luz, dar sacrificalmente en su iglesia, buscar la santidad en obediencia a Cristo como el cuerpo de Cristo. Si se ponen a hacer su chamba los cristianos, anunciar el evangelio, las buenas noticias que hay en Cristo, bautizar a los que creen, enseñarles a obedecer, hacer discípulos que hagan discípulos, ahí sí, el diablo se pone a temblar. Dice, wow, mejor me voy a otro pueblo. Porque los cristianos tenemos un grandísimo potencial. ¡Hello! Tienes el Espíritu de Dios en ti, el Espíritu que levanta a los muertos. Pero muchas veces no saben ni qué onda. No saben cómo crecer espiritualmente, cómo vivir en el Espíritu, cómo andar con Cristo, cómo cultivar su relación con Dios, cómo ser en Cristo esa gente de Dios que transforma al mundo, que toca al mundo, que lo trastorna. Por eso es importantísimo saber qué es la iglesia. No es un edificio, no es un club de fans, no es una metáfora. No es un plan humano, es algo real. Es el plan de Dios que podemos palpar aquí y ahora. La iglesia es el pueblo de Dios, es el poder de Dios. La iglesia son los discípulos de Cristo dispuestos a ir con Jesús hasta la muerte, que buscan la santidad, sabiendo que es un proceso, que se trata de hacerlo en Cristo, de la manera de Cristo. Vaya que es importante saber qué es la iglesia. Dios les ha dado santificación y los llama a ser santos, a unirse a su misión de rescate a todos sus discípulos, compartir el evangelio y hacer discípulos que saben hacer discípulos, buscando la santidad, buscando obedecer juntos, como una congregación local donde se puede vivir la fe, crecer juntos, levantarnos cuando nos caemos y así espantar al diablo, arrebatando vidas, muchas vidas en esta guerra espiritual de esclavitud al pecado, enseñándoles que Cristo es el Hijo de Dios, que los ama y que ha dado su vida por ellos para que tengan vida eterna, vida en abundancia. Amén. Amén. Bueno, yo lo invito a contestarle a Cristo en oración. No sé qué el Señor le esté pidiendo, cuál es su siguiente paso de fe. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y quiere disfrutar de la salvación que hay en Él, puede decirle a Dios que de aquí en adelante va a ser también un discípulo y lo podemos unir a la iglesia por medio del bautismo. O si usted es un miembro, pues no sé qué el Señor le esté pidiendo, cuál es su siguiente paso de fe. Pero contéstele a Cristo en oración mientras cantamos. Y si toma una decisión importante, hágamelo saber o alguien de aquí de la iglesia.